Esto es algo que casi nadie está entendiendo bien. Y cuando digo casi nadie, me refiero incluso a muchos de los creadores que están hablando de RLUSD, de XRP y del futuro de Ripple, como si todo fuera una ecuación muy simple. RLUSD entra, se quema el XRP y el precio sube. ¿Suena bien? Claro que sí. Suena fácil. Suena como un titular muy perfecto, pero realmente no es así. De hecho, mientras más miras los datos y los últimos movimientos legales de Ripple, más te das cuenta de que esta narrativa está incompleta. Y eso cambia por completo la manera de entender lo que Ripple realmente está construyendo. Porque el verdadero argumento no es que RLUSD vaya a disparar el precio de XRP por un efecto mágico de quema de tokens. El verdadero argumento es mucho más estratégico, mucho más institucional y honestamente mucho más interesante. RLUSD no es la historia final. RLUSD es la puerta de entrada. Es el caballo de Troya que mete a bancos, empresas y actores institucionales dentro del ecosistema Ripple. Y una vez están adentro, XRP se convierte en el siguiente producto lógico para quienes necesitan mover valor entre distintas divisas en tiempo real. Ese es el punto central de este video. Y para que ese caballo de Troya funcione, Ripple acaba de hacer la jugada más agresiva de toda su historia. Una jugada de la que muy pocos están dimensionando el impacto real. No hablemos de cripto por un minuto, hablemos de los bancos. Si tú eres el CFO de una institución financiera tradicional, entrar directamente a un activo volátil como XRP es un riesgo regulatorio gigante. Seamos realistas, eso es la verdad. Tu equipo de compliance te diría que no lo puedes usar. Pero, ¿qué pasa si te ofrecen un dólar digital que no solo está respaldado 1 a 1, sino que está emitido por un banco real? Ahí está la clave de todo esto. A finales del 2025, Ripple obtuvo la aprobación condicional de la OCC para operar como un banco nacional fiduciario en los Estados Unidos de América. Escuchaste muy bien. Ripple no es solo una empresa de software ahora. Están construyendo el Ripple National Trust Bank. Y a esto súmale que RLUSD ya opera bajo la licencia del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, el famoso NYDFS. Sí, una cantidad de letras, pero bueno, que es uno de los reguladores más estrictos de todo el mundo. Eso significa que la moneda RLUSD tiene doble capa de regulación, estatal en Nueva York y federal a través de la OCC. Ningún otro emisor de stablecoins hoy puede presumir ese nivel de peso regulatorio. Ni siquiera Tether, que no tiene regulación formal en los Estados Unidos. Entonces, vuelve a ponerte en los zapatos de ese banco. Ripple llega y te dice, no vas a operar con una criptomoneda oscura. Vas a operar con un dólar digital emitido por un banco fiduciario estadounidense, regulado a nivel federal y a nivel estatal. Eso ya no suena a cripto. Suena a infraestructura financiera tradicional. Suena a algo que cualquier junta directiva puede aprobar sin ningún miedo. Y exactamente ese es el caballo de Troya institucional. RLUSD reduce la barrera de entrada a cero, reduce el miedo, destruye la fricción regulatoria. Y cuando una empresa o un banco ya está operando dentro de la infraestructura de Ripple con RLUSD, ya integró procesos, ya conectó sistemas, ya tiene experiencia en ese entorno. El siguiente paso deja de parecer radical. Ahí es donde XRP entra en escena. No como primer producto, sino como una herramienta de liquidez para liquidar divisas cruzadas en tiempo real. Porque ya estás adentro, ya confías en el proveedor, ya pasaste por compliance. La tesis no es RLUSD quema XRP y por eso va a subir. Ya, no, eso no es así. Ya vimos que los fees de transacción en XRPL son tan bajos que en 12 años solo se han quemado 14 millones de monedas de XRP. La quema no mueve la aguja realmente. Acuérdate que son 100.000 millones de monedas. Es mínimo lo que se ha quemado, pero está creciendo. La tesis real es, RLUSD mete jugadores institucionales a Ripple usando su nueva licencia bancaria. Y desde ahí, XRP se convierte en la solución lógica para liquidez instantánea. Es mucho más sofisticado, más interesante, mucho más creíble y mucho más poderoso a largo plazo. Ahora, ¿cómo sabemos si esto realmente está funcionando? Aquí es donde los análisis de YouTube fallan, porque miran la métrica equivocada. Miran el market cap total de RLUSD. Y sí, claro que es importante, pero la métrica crucial es donde vive RLUSD.
Esa es la que tenemos que mirar. Si miran los datos, la gran mayoría del supply de RLUSD hoy se mueve en la red de Ethereum, no en XRP Ledger. Cerca del 80%. Y solo una fracción pequeña está en el XRP Ledger. Esa es la métrica que tienes que vigilar. Eso es lo que tienes que mirar. El ratio Ethereum contra XRP Ledger. Porque si Ripple es ahora un banco regulado y RLUSD es su producto estrella de onboarding, de entrada al mercado, necesitamos ver que ese volumen empiece a migrar hacia la red nativa de Ripple. Trimestre tras trimestre, eso es lo que tenemos que seguir. Si el porcentaje de RLUSD en XRP Ledger sube, significa que las instituciones no solo están comprando el de stablecoin, sino que están usando la red de Ripple. Y a mayor uso de la red, más cerca estamos de que estas mismas instituciones adopten la moneda de XRP para el on liquidity demand. Si ese ratio sube, la tesis alcista es real. Si se estanca, hay que tener mucho cuidado. Vamos ahora a comparar eso con USDC en Solana. Un ejemplo claro, solo para tener contexto. USDC, que es la moneda gigante de Circle, es un gigante absoluto. Tiene decenas de miles de millones en circulación. Y en Solana, mintean miles de millones por semana. Eso es real. Frente a eso, RLUSD parece pequeño, pero recuerda las licencias, recuerda la regulación. USDC en Solana crece por el retail, por DeFi, por el trading especulativo. RLUSD no está jugando ese juego, es otro tema diferente. RLUSD está jugando el juego de los pagos B2B, de la tesorería corporativa, del sistema bancario federal estadounidense, del sistema de los CFOs. Los CFOs hoy están utilizando Ripple Treasury, lo que era antes G-Treasury. No necesitan ganar la guerra de las meme coins, necesitan ganar la confianza de las instituciones que mueven billones de dólares en el mundo real. Y con la licencia de la OCC en la mano, tienen el arma perfecta para poder hacerlo. Fíjate lo que te acabé de decir. G-Treasury se convirtió en Ripple Treasury y para la gente de Ripple es importantísimo esa evolución. Si tuviera que resumirlo en una sola frase sería esta. RLUSD no es la bala mágica que empuja el precio de XRP por quema. Es el caballo de Troya regulado por el gobierno federal que va a meter a los bancos al ecosistema de Ripple y va a convertir a XRP en la herramienta definitiva de liquidez institucional. Sigue los datos, sigue rápido en el XRP Ledger contra el de Ethereum y no te dejes distraer por el ruido. Nos vemos en el próximo video y antes de irte, regálame un like, suscríbete al canal y comenta XRP a la luna. A ver si llevamos a mucha gente, llegamos a más de 1000 comentarios en este video. Nos vemos en la próxima. Chao.